Vamos a poner de pie Gálatas capítulo 2, versículo 18 al 21. Dice la palabra de Dios: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Todos juntos. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Todos juntos el 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oremos. Señor, le doy gracias. Le pido que hable en esta hora, Señor, que usted nos toque los corazones para vivir en usted, en Cristo. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, primero repasando poquito este pasaje, hermanos. El apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de los Gálatas, iglesia gentil, que estaba siendo perturbada por los judíos. Les estaba diciendo, hermanos, que él ya no vivía ni para la ley ni para el mundo, sino que él vivía para Cristo. Dice en el versículo 18: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Aquí dice, mira, yo no puedo vivir por la ley porque la ley misma me mata, me condena. Maldito todo aquel que no cumpliera todas las palabras escritas en este libro. Yo no puedo cumplir la ley. Y la misma ley me mata, pero muero por la ley para vivir para Dios. El versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por Dios. El 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aclara, hermanos, de una manera muy determinante, que la justicia no puede ser por obedecer, cumplir o guardar la ley, sino, hermanos, somos para Dios y de Dios a causa de la fe en Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, quiero hablar del tema viviendo en Cristo, viviendo en Cristo. Y quiero, hermanos, que entienda que el tema de este sermón, hermanos, es que vivamos juntamente crucificados con Cristo, que no vivamos para la religión, ni siquiera la ley judía, menos la ley bautista. Tampoco que vivamos para el mundo, pero que vivamos en Cristo. Ahora, no quiero, hermano, que usted se force a dejar de vivir en la ley. Que usted, hermano, se force a dejar el mundo. Pero, hermano, si usted vive en Cristo, automáticamente las cosas del mundo y de la ley van a morir. Usted ya está muerto, dice la palabra de Dios. Usted ya fue muerto. Mire Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando tú te bautizaste, hermano, ahí se figuró, hermanos, de manera simbólica lo que ya había pasado cuando creíste en Cristo, que fuiste muerto. O sea, Cristo es ahora el que vive y tú ya no vives, porque si fueras tú, pues no podrías ir al cielo. Tendrías que ir al infierno. ¿Alguien trae una moneda de dólar, hermanos? ¿Una moneda grande de casualidad? ¿O un quarter? ¿Alguien trae un quarter o una moneda grande? Levante su mano. Si me la presta ahorita, ¿verdad? Les voy a decir algo. Y bueno,
Hermano, dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. ¿Quién trae el dólar o el quarter? ¿Alguien? ¿Sí? Ok, gracias, hermano. Ok, mira, hermano, aquí hay dos lados, ¿sí? Está el rostro de George Washington, ¿verdad? Y está el otro lado que tiene creo que son unas águilas, algo así, no alcanzo a ver. Y hermano, tú tienes ahorita dos naturalezas. La naturaleza divina con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fuimos sepultados juntamente con Él, ¿sí? Para vivir para Él, para andar en vida nueva. Entonces, hermano, tú tienes dos lados, y tienes un lado feo, pecaminoso, malo, ¿verdad? Rebelde, y tienes el otro lado, que es Cristo. Tienes dos naturalezas, ¿sí? Y Dios, hermano, desde los cielos no ve tu lado muerto. Él ve tu lado vivo, Él ve a Cristo. Y por eso eres justo delante de Dios. Por eso tú has cumplido la ley. Por eso tú estás limpio, porque tú has muerto. Dios ya no mira el lado muerto, Dios mira a Cristo en ti, hermano. Por eso tú estás vivo para Dios. Gracias, hermana, por la ofrenda de amor. Para el pastor, ahorita se lo doy, sí. Entonces, hermanos, por eso no me querían prestar la moneda, ¿verdad? Ahorita la regreso, hermanos, ¿sí? El apóstol Pablo, hermano, cumplió esta palabra, hermanos, de vivir en Cristo. La cumplió, hermanos, y hermano, tú también la puedes cumplir, vivir en Cristo. Mire, hermano, voy a dar dos ejemplos de cómo Cristo dijo unas palabras bien grandes que parecen imposibles para nosotros, pero que en realidad sí se pueden hacer. Mire, por favor, ahí, hermanos, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y el versículo 12 dice la palabra de Dios, Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué dice? Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mire, hermano, lo que dijo el Señor. Las obras que yo hago, los milagros, las almas salvas, el avivamiento, la fe en Dios, dice, ahí, hermano, ya me perdí, sí, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y dice, y aún mayores hará, dice, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que mi Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, entonces Dios desde los cielos promete Cristo que Él va a estar en la persona, hermanos, en el cristiano, en este caso tú, yo, o en aquel caso el apóstol Pablo, y que Cristo en el apóstol Pablo, o en ti o en mí, va a hacer las obras más grandes que las que Él hizo estando aquí en la tierra, hermanos, porque Él a los 30 y tantos años dio su vida por nosotros, subió al cielo, hermanos, pero dice, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Y lo dice, hermanos, en Hechos capítulo 1, son palabras de Cristo, ¿sí? Versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, hermano, que el cristiano, el creyente, va a ser testigo de Dios, hermano, desde su ciudad, en este caso Jerusalén, toda Judea, toda el área de Judea, Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Y esta palabra, hermanos, junto con la palabra de Juan 14, 12, la cumplió cabalmente el apóstol Pablo, porque él vivió en Cristo. El único problema tuyo y mío es que no vivimos en Cristo. Porque, hermano, si vivimos en Cristo, si Cristo vive en nosotros, entonces las obras que Él hizo,
también nosotros podremos hacer. Mire por favor Romanos 15, hermano, Romanos 15. Y está el ejemplo que acabo de dar. Romanos capítulo 15, hermanos. Y el versículo 17 en adelante dice la palabra de Dios. Romanos 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme. ¿En quién? En Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo, otra vez, ha hecho por medio de quién? De mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Mire el 19 todos juntos. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Dice, y hermano, no podemos decir que no es cierto porque el Evangelio llegó hasta nosotros. De Jerusalén. O sea que este hombre en Cristo sí hizo lo que Cristo prometió que haríamos a través de Él y para Él y por medio de Él. Por medio de nosotros, Cristo haría las maravillosas y grandes obras y milagros, hermano. Y no es jactancia de ninguna manera porque todo lo hace Cristo, hermanos. Pero hemos visto, hermanos, matrimonios restaurados. Yo personalmente he visto matrimonios restaurados. Hemos visto personas sanar, hemos visto almas salvas. Y hermano, para Dios no hay ningún imposible, hermano, ¿sí? El lunes en la oración, hermano, hubo quebranto, hubo llanto, hubo confesión de pecados. ¿Por qué, hermano? Porque en realidad Dios está trabajando en la iglesia. Dios está obrando de una manera especial, hermano. Cristo vive, hermano, y en Cristo podemos hacer las obras. Dice ahí la palabra de Dios que Pablo dice, llenó desde Jerusalén, versículo 19, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y mira el 24, hermano, 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, o sea, a los romanos, cuando vaya a España, dice, mira, voy a pasar por Roma, pero después a España. Y algunos comentaristas dicen que sí llegó a España. Hermano, lo que estoy diciendo es esto, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, en Cristo sí logró las obras de Cristo. Y tenemos el ejemplo de él, hermano. Él tenía estorbos en su vida, hermano. Los estorbos para no hacer la obra de Cristo es, pues, falta de amor a Cristo. Si no lo conocemos, no lo creemos, no le amamos, pues no lo servimos. El otro estorbo que superó es la religiosidad. La religiosidad de las demás personas, hermano. De Pedro, de los fariseos, de Gamaliel, su maestro. Y la otra cosa, hermano, que superó fue la mundanalidad. Demas dijo, me ha desamparado amando a este mundo. Pero él, hermano, no amó al mundo, sino él, su mirada y su corazón y sus caminos fueron solamente en Cristo y para Cristo, hermano. Y, hermano, esto que te voy a decir es muy importante y va a desnudarte espiritualmente. Porque, hermano, finalmente, nadie aquí tiene excusa para estar frío. Nadie aquí, ni yo, ni tú, ni nadie. Ahora yo te vuelvo a decir, el pastor, el predicador, los siervos de Dios, estamos para ayudar a los débiles, ¿sí, hermanos? Amén. Para consolar a los abatidos, como dice Isaías 61:1, para sanar los quebrantados de corazón. Pero eso no nos quita la verdad de que nadie que es cristiano debería estar frío o desanimado. Y te lo voy a decir por qué, hermano. Porque cuando tú estás en Cristo, pues ya no vives tú. ¿Sino vive quién? Cristo. Y con Cristo estás juntamente crucificado.
Pero mira, hermano, ¿por qué el apóstol Pablo, hermano? Y ponme mucha atención porque es muy importante. ¿Por qué el apóstol Pablo no se desanimó? Y la primera razón, hermano, por la que no se desanimó, hermano, es, hermano, porque no se dejó influir por nada ni nadie. Por nada ni nadie. Por nada ni nadie. Mi hermano, allá en mi tierra, hace muchos años, mi iglesia local, yo todavía no iba, se dividió. Problemas entre siervos de Dios, pastores, hermanos, y se dividió bien feo la iglesia, un split feo. Pero hubo un grupo que se quedó ahí fiel, entre ellos el pastor que está ahorita, mi mamá y otros hermanos que estuvieron fieles. Y hermano, cuando una iglesia se divide, generalmente los que se van, ¿cómo avientan tierra y piedras a la iglesia que dejaron? Porque se quieren justificar. Es que me fui porque esto y por el otro, y empiezan a decir cosas malas de la iglesia, del pastor, de los hermanos. Pero hermano, en realidad, hermano, una persona que está en Cristo no se desanima por lo que otra persona le diga o haga. Yo tengo amigos, pastores, que han caído en pecado, en adulterio, y no porque ellos cayeron en pecado y adulterio, voy a ir también a hacer lo mismo, decir, ya no voy a servir a Dios. Las iglesias muchas veces son de mala reputación por culpa de otros pastores o iglesias que hacen cosas locas, tontas, malas y feas, ¿verdad? Hay un pastor que se echó aquí brillito de ese, no sé si le llaman glicerina o algo, ¿verdad? Y fue con una persona a orar y le puso en su mano y Dios te va a prosperar y le hizo pensar que era oro, hermano, y la cámara captó cuando se sacó la botellita para echarle. Y así hay gente bien mentirosa, hermano, bien. Y la gente por eso, a los pastores y iglesias que sí son de Cristo, como quiera, hermanos, nos critican. Pero, y algunos de ustedes, hermanos, no están al 100% porque dudas de lo que se está haciendo aquí, dudas del pastor, dudas de los hermanos, y por eso mejor no hago nada, mejor me quedo sentado, mejor no gano almas, no coopero, no hablo, ¿verdad? Y hermano, Pablo no le pasó así. Mire por favor, hermanos, ahí en Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1. Mire, ponga mucha atención, hermano, es enseñanza. Dice, Pablo, apóstol, ¿qué dice? No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dice, mira, no por hombre, ni de hombre, sino por el Señor Jesucristo. Él identificó su fe. Su fe no estaba basada en San Pedro o Santa María o San Mateo, San Lucas, no, en el Señor Jesucristo y en Dios que le resucitó de los muertos. Y dice más adelante, hermano, en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis que alejado, ¿sí, hermanos? Del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero hay gente que se desanima, gente, hermano, que no tiene los ojos puestos en Jesús, ni está obedeciendo, ni amando, ni siguiendo el llamado de Dios, ni está viviendo la salvación de Cristo, sino está viviendo lo que otros tontos le pusieron en su oído y en su mente. Qué triste. Mira, hermano, ahí lo que dice la palabra de Dios, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres, ¿qué dice? O el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradare a los hombres, no sería, ¿qué? Y sabes, tu problema es que tratas de agradar a los hombres. Y tratas de quedar bien con los hombres. Pero no quedas bien con Cristo. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí otra vez no es según hombre. Aquí a mí qué me interesa si el hermano que me instruyó ya no está en el ministerio
Si el hermano que me ganó para Cristo ya se desanimó. Si en realidad, hermano, lo que recibimos no fue de ese hermano, sino que fue lo de Cristo que había en él en ese momento. Él se alejó de Cristo, pero Cristo sigue vivo. Amén. Entonces dice, mira, no fue por hombre, ni de hombres. Dice, mas os hago saber, hermanos, el evangelio. Dice ahí, que anunciado por mí, no según hombre. Pues yo, dice, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermano, así como somos nosotros, no somos nada fáciles de convencer, hermano. Pero nosotros no fuimos convencidos por el pastor tal o el hermano tal. No, hermanos. Nosotros fuimos convencidos por Cristo, hermano, por revelación de Cristo. Fue el que resplandeció nuestros corazones y nosotros creímos de tal manera, hermano, que el estar desanimado, agüitado, sin servirle, sin hacer nada, sin ganar almas, hermano, simplemente, hermano, tú te has alejado de Cristo, pero no tienes excusa porque otros andan mal. Porque, hermano, los otros andan mal y tú también, porque te has alejado de Cristo. Lo que necesitas es volver a Cristo, hermano. ¿Sí, hermanos? Pero si te puedes fijar, hermano, el apóstol Pablo no se dejó influir por ningún hombre. Mire el versículo 13. Dice, pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Así se comportaba él, hermano. Mire, hermano, ahí, hermanos, el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, otra vez, revelar a su Hijo en mí. ¿Qué dice, hermano? Para que yo le predicase entre los gentiles, otra vez todos juntos. No consulté enseguida con carne y sangre. No consulté enseguida a carne y sangre. O sea, nadie me mandó a hacerlo. Lo hago porque Cristo vive en mí. Oh, qué bueno que el pastor tenga programas de ganar almas. Pero si el pastor no tuviera programa de ganar almas, yo como quiera lo haría. Porque Cristo vive en mí. Dice la palabra de Dios, hermano. Más adelante, versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, ¿cuánto? 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Capítulo 2, versículo 1, después pasados otros 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Miren el versículo, hermanos, 11, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, ¿qué dice? Cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Y en su qué? Simulación, ¿sí, hermanos? Simulación, ¿sí? Participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, hermano, fíjate. Pablo hizo milagros. Dice que con el delantal de Pablo la gente sanaba, hermano. Le picó una serpiente venenosa, la sacudió y los nativos dijeron, ¡un Dios! Sí, esperaban que se muriera, pero pues no se murió porque tenía el poder de Dios, hermano. Llenó el evangelio desde Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, él con sus ayudantes. Pero el secreto es que él no se desanimó por otros hermanos, varones o aún
el apóstol Pedro. Sino que él identificó, oh, Pedro anda hipócritamente. Y ya arrastró a Bernabé. Pero esto no se va a quedar así. Yo voy a hablar con ellos y voy a seguir predicando a Cristo. Mira, hermanos, versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Y hermano, la situación fue esta, hermano. Pedro no andaba rectamente. Pedro andaba otra vez simulando que era judío. Y estaba, hermano, haciendo vana la cruz de Cristo. Dije a Pedro que dice, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿qué dice? Sino por la fe de Jesucristo, hermano. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ningún ser, dice nadie, será justificado, hermano. Y aquí el punto es este, hermano. ¿Por qué Pedro terminó victoriosa su vida cristiana y no andaba triste, desanimado? Porque no se anduvo fijando en la hipocresía y el pecado de otros. No, él estaba en Cristo, hermano. En Cristo. Y hermano, es el tiempo, hermano, que se sacuda de todas las cosas que se oyen allá afuera, que es la iglesia, que ya no es la verdadera, que las iglesias ya no son de Dios, que los pastores todos son unos ladrones, adúlteros, que los diezmos se los roba el pastor. Y te dejes de tanta basura, hermano, y vivas para Cristo. Vivas para Cristo. Porque estás petrificado como el necio Nabal. Porque, hermano, no estás viviendo en Cristo. Ahora, hay pastores pecadores, sí, hermano, por montones. Hay hermanos hipócritas, hermano. Esto es un hospital de gente pecadora. Pero no estamos aquí porque los hermanos son santos o porque el pastor es la cuarta parte de la Trinidad. Estamos aquí en Cristo, hermano. Y por Cristo. Mire, por favor, hermanos. Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15. Ya después de regañado, le encantaba a Pedro que lo regañaran. El Señor, ¿verdad? Lo reprendió, le dijo Satanás, y después después el Señor se le apareció, ¿verdad? Y bueno, lo restauró. Pero mira, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano que Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro reconoció, Pablo estaba bien, yo estaba mal. Pablo era sabio, una sabiduría superior que le dio Dios, que le dio Cristo. Y esto te lo digo, hermano, porque andan ahí los mesiánicos diciendo que el apóstol Pablo no era de Dios, que no era judío, que era gentil, y un montón de cosas que sacan, ¿verdad? Me instruyó un mesiánico ahora que andaba ganando almas de todo lo que ellos creen. Puras mentiras, hermano. Por cierto, ellos creen en guardar la ley, y era sábado y andaba en su carro, en un chora ahí todo. Y le digo, oye, ¿y tú guardas el sábado? Y le dijo, no, se me quedó mirando así, ¿verdad? No lo guardan, son pura hipocresía, hermano. Pero también están petrificados porque están guardando la ley, están confiando en la ley. Unos están petrificados porque están en el mundo, otros por la ley, pero los que son de Cristo, sirven a Cristo y son como Cristo, hermano. Mire, hermano, Pablo no cambió por Pedro, hermano. No, es que Pedro es un hipócrita. Por eso
yo aquí nomás no hago nada. Y no, pues no gano alma, ni sirvo, no doy ofrenda, no, nada, no, ¿por qué? No, porque Pedro es un hipócrita. Marcos, Demas, Marcos el collón, el sacatón. Juan Marcos, ¿verdad? Que se fue y Pablo se enojó, ¿verdad? Bernabé y él discutieron y se separaron, pero aunque se separaron, Pablo siguió predicando a Cristo, hermano. Hace unos días me habló alguien y le dije, mire, ustedes necesitan congregarse. Y le dije, no necesitan venir aquí a la iglesia. Congréguense y sirvan a Cristo. O sea, la situación no es que vengan conmigo. La situación es que vayan con Él. La situación, hermano, no es que me acepten a mí. La situación es que vivan en Cristo Jesús. Que sirvan a Cristo Jesús. El llamado de Cristo. Y bueno, hermano, 3 características. Tomaré unos minutos para darte 3 características de la persona que vive en Cristo. ¿Cómo son los cristianos que viven en Cristo, que permanecen en Él, viven como Él, andan como Él, hacen las obras de Él? Número 1, hermano, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, hermano, versículos 7 y 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, ¿qué dice? Por amor de Cristo. Y aquí está, hermano, la situación. Por amor de Cristo. Por amor de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo vivió en la manera que vivió? Por amor de Cristo. ¿Por qué tú vives en la manera que tú vives? Dependiendo de si amas verdaderamente o no a Cristo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todo, tú sabes que me caes bien, Señor. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, Señor. Apacienta mis ovejas. Si me amas, sirve en mi obra apacentando los corderos. El que no es, dice, el que no está conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Por amor de Cristo. Y dice el versículo 8, hermano, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor a Cristo estimo todo como pérdida. Por amor de Cristo, dice ahí, he estimado todo como pérdida. Por amor de Cristo, lo cual, dice, por amor lo he perdido todo. Y lo estimo por basura. Entonces, Pablo fue seguramente el que escribió, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Pablo, hermanos, aquí dice, todo lo que he logrado es por amor de Cristo. Mire, hermano, por favor, versículo 9, y ser, ¿qué dice? Hallado en Él. ¿Y ser qué, hermano? Mira, hermano, el anhelo de Pablo era ser hallado en Cristo. Ser hallado en Cristo.
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle. El anhelo de Pablo era conocerle. Y el poder de su resurrección. Pablo tenía el anhelo de experimentar el poder de la resurrección. Y te voy a decir, Pablo lo experimentó. Porque él mismo lo apedrearon, subió al cielo y bajó. Y se paró y siguió predicando. En otra ocasión estaba un muchacho llamado Eutico ahí, hermanos, estaba en la ventana y se estaba durmiendo y se cayó, y Pablo fue y lo abrazó, y este muchacho, hermanos, resucitó de los muertos y dijo: yo quiero conocer a Cristo y quiero conocer el poder de su resurrección. Esto, hermano, hizo la diferencia en la vida del apóstol Pablo. Y esto haría la diferencia en tu vida y en mi vida. Esto haría la diferencia en tu vida y en mi vida. Dice la palabra de Dios, hermano, en el versículo 10 al final, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Luego en el 17 dice: hermanos, sed imitadores ¿de quién? De mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dice: mira, hermano, sígueme, yo sí amo a Cristo, sígueme a mí, imítame a mí como yo amo a Cristo. Pero mira el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es vergüenza, que solamente piensan ¿en qué? En lo terrenal. Ayer estuve en un funeral, hermanos. Todo se acaba un día. Si fuera yo el de esa caja, dejaría a mi preciosa esposa. Wow, qué cosa tan bella, pero la dejaría. Dejaría mi casa en México. Dejaría a mis preciosos hijos, mis nietos. Dejaría mis carros, mis juguetes, mi tablet, mi iPhone, mi mochilita de piel que traje de Jerusalén. Bueno, hermanos, todo se quedaría. Todo se queda, hermano. ¿Cómo vivir para lo terrenal, hermano? ¿Cómo vivir para lo terrenal? Dice ahí la palabra de Dios, pero hay unos que nada más viven pensando en su panza, así dice, hermanos. Dice en el versículo 19, de los cuales será, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y dice el 18 que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 20, más nuestra ciudadanía está. Oh, hermano, Pablo vivía pensando en el cielo. Heaven citizen. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Cuando allá se pase lista, a mi nombre, yo feliz responderé. Sara, ¿me consigues tissue, por favor? Versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y mira capítulo 4, versículo 1, para cerrar este punto. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. No te dejes mover. Ya quítate
esa apatía, esa mundanalidad, esa manera de vivir tan triste, tan deplorable. Deja de ser enemigo de la cruz de Cristo y vive en Cristo. Vive en Cristo. Estad firmes. Versículo 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 4, regocijaos ¿en quién? Señor. En el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. El que vive en Cristo, vive por amor de Cristo. Número 2, el que vive en Cristo, vive libre de la ley, libre de la religión. Mira, Romanos 7, hermano, Romanos 7. Versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que no, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. La ley, para la ley tú estás muerto porque ya no tiene poder sobre ti, porque Cristo te dio vida nueva, tú ya no existes para la ley, tú existes para Dios, tú estás muerto para la ley, estás vivo para Dios, dice ahí la palabra de Dios. Versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos ¿qué? Ya está el problema de la religión, hermano. Estos judíos mesiánicos no están ganando almas, están destruyendo iglesias, están convenciendo personas que no leen la Biblia, hermano, realmente, que no tienen un discernimiento espiritual y las están sacando de las iglesias, hermano, cuando claramente la Biblia dice que la ley está muerta. Nosotros estamos muertos para ese marido que nos condenaba, para ese marido que no podíamos complacer. Hemos muerto y ahora somos de otro, de Cristo, y ahora sí podemos llevar fruto para Dios. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, pero ahora estamos ¿qué? Libres. ¿Estamos libres de quién? ¿Libres de quién? ¿Libres de quién? ¿Libres del Shabbat? ¿Sí? ¿Libres de la ley? ¿Sí, hermanos? Estamos libres. Es lo que dice la palabra de Dios. Estamos libres. Mira, hermano, y te voy a decir algo, ¿verdad? Y dice aquí el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y te voy a hacer una comprobación. Hermana Vero, le doy permiso que venga el domingo en un pantalón bien apretado y una blusa que se le vea aquí la panza. ¿Lo va a hacer? Porque ella no lo hace por ley, lo hace por amor a Cristo. Está en Cristo. Hermanas madres solteras, les doy permiso que vayan y busquen a cualquier persona que les anda diciendo que ay, qué bonita y qué preciosa, y que se casen con él y que vayan y vivan con él. No lo van a hacer las hermanas, porque no están por la ley del pastor, están por amor de Cristo. Y tu problema es ese, hermano, que tú quisieras vivir bajo la ley, porque el pastor no nos exige.
Y no nos da unos latigazos para que cambiemos, porque no te deben cambiar los latigazos, te debe cambiar el amor a Cristo. Y si no te cambia el amor de Cristo, hermano, dice la palabra de Dios, tenle por gentil y publicano. Porque la ley a nadie salva. Cristo nos salva. La gente viviendo en la ley vive para cumplirla. Yo tengo conocidos que el Shabbat y que la circuncisión y pobrecitos, hermano, me dan lástima. Ahora sale otra cosa nueva y ahora hay que ponerte cosas aquí porque es la ley judía y pobres, miserables. ¿Quién los esclavizó, hermano? Su propia ignorancia. Así como tú, llevo corbata porque si no los hermanos me miran. Nadie te exige que vistas bien, pero si eres de Cristo, lo vas a hacer por amor de Él. Nadie te exige. Los diezmos, la ley dice que los diezmos son de Dios. ¡Ay, la ley! No, hermano, no lo hagas por la ley, hermano. Si lo haces, hazlo por amor a Cristo. Hazlo por amor a Cristo. La gente viviendo en la ley es religiosa, es critica, no hace nada, nomás es que yo sí estoy bien, tan solo si el pastor estuviera bien. Legalista, vives bajo la ley, pero no vives para Cristo, no eres de Cristo. Tan solo si cambiáramos. No, hermano. La gente que vive para la ley es religiosa, crítica, sin fruto, muertos, carnales. Y bueno, el que vive en Cristo ama la ley de Dios, pero ama más a aquel que la cumplió, que la dio, que la cumplió y nos justificó. El que vive en Cristo ama la ley de Dios, pero ama más a aquel que nos limpió de los pecados que la ley nos enseñó que teníamos, y satisfizo la justicia de Dios y cumplió la ley de Dios. No amamos a la ley más que el cumplidor de la ley. El que vive en Cristo ama la cruz de Cristo, como los católicos que se cuelgan la cruz aquí, ¿verdad? Religiosos. Pero el que ama a Cristo, ama a aquel que fue crucificado en la cruz. El que vive en Cristo ama venir a la iglesia, pero ama más la presencia de Cristo en la iglesia. El que vive en Cristo ama el pueblo. Ama a los judíos, pero ama más al rey de los judíos. El que vive para Cristo ama la alabanza, pero ama más Samuel, Brian, Ricardo. Ponme ahí Salmo capítulo 22, versículo 3. Salmo 22, 3. Hermano. 22:3, 22. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. No se trata de que sean profesionales, no. Se trata que exalten el nombre de Cristo. Si yo he tenido pleito con músicos fariseos y religiosos, es porque querían algo profesional y yo nunca le dije, no, profesional no, que exalte a Cristo. Se enojaron conmigo. No me importa. El que vive en Cristo, finalmente, hermano, está crucificado para el mundo. Mira Gálatas 6:14. Y con esto terminamos. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino, ¿qué dice, hermano? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. ¿Qué dice? Y yo al mundo. Mira, hermano, vimos el primer punto. El que vive en Cristo vive por amor de Cristo. No es que
yo te fuerzo, hermano, a que dejes tu suscripción de Netflix o de que dejes de estar viviendo en la moda del mundo, escuchando la música del mundo. Esto nunca va a suceder si tú no amas a Cristo, hermano. Por eso dice ahí en Apocalipsis, hermano, al final, el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si no amas a Cristo, tú puedes cambiar, hermano, como a los muertos los maquillan, pero están muertos. Y muchos de ustedes nomás maquillan su mundanalidad en la iglesia, pero siguen muertos y apestan. Entonces Dios dice, mira, hermano, si tú estás crucificado con Cristo, el mundo está crucificado para ti y tú estás crucificado para el mundo. Vivir en Cristo no se trata de las reglas del pastor. Que debe haber reglas, debe haber un jefe que diga, se hace así, se hace así. Obviamente que sí. Y las hay, hermano. Las hay. Este himnario, estos himnos, de esta manera, así los especiales, así el predicador, así la Biblia, así ganamos almas. Las hay. Pero, hermano, la regla no es la que nos salvó el amor de Cristo y todo lo hacemos mejor que la regla por amor de Cristo. Por regla ganas almas arrastrando los pies, por amor vas aunque no te manden. Entonces el que vive para Cristo, vive en Cristo, hermano, lo hace por amor. El que vive en Cristo, hermano, ha muerto a la ley, a la religión. Y el que vive en Cristo, hermano, el mundo está crucificado para él y para el mundo él está crucificado. El mundo está así mirando como, no, este no va a venir a ver mis películas y a perder el tiempo y a tomar cerveza y a cantar mis cantos porque este está enamorado de Cristo. Vivir en Cristo, hermano, tiene dos partes. Cristo, que hizo todo, y tú, que estés en Él. Te invito, hermano, a que no seas un bautista fundamental independiente, muerto y frío, sino que vivas en Cristo. Oremos, Padre, gracias, Señor. Hermano, si Dios te habló, aquí está el altar, hermano. Ven al altar. Habla con Dios. Que Dios haga la obra en nosotros, hermano. Que Cristo viva en ti. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí, que me amó y se entregó por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pastor, a mí me pasó como a Pedro, pastor, que me he dejado influir por otros y por chismes de otros. Yo estoy sin servir bien a Cristo y estoy perdiendo mi vida sin servirle. Pastor, yo por otro lado he sido un religioso, pastor. En verdad no he vivido en Cristo. Pero, pastor, hoy tomo la decisión de corazón de buscarle, de conocerle, de escudriñar su persona, su palabra, su vida, de vivir en su muerte, sepultura y resurrección, en su palabra, de obedecerle. Pastor, tomo la decisión esta noche de vivir en Cristo. Alguien levanta su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios te bendiga, mi amor. Dios les bendiga.
Padre, gracias, Señor, por su palabra. Le ruego, mi Dios, que usted bendiga. Señor, yo mismo necesito vivir en Cristo. No la apariencia, sino conocerte. Tener todas las cosas por basura, por amor de Cristo. Gracias, Padre mío. Te pido que esto sea real en la vida, que podamos ver tus milagros, el poder de tu resurrección, Señor, la participación de tus padecimientos, para llegar a ser semejantes a ti en tu muerte, Señor. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.